En el salón iluminado por candelabros de cristal, un hombre con uniforme escarlata levanta su copa y pronuncia las palabras que sellarán su destino. Prefiero morir soltero. La aristocracia londinense ríe, aplaude, admira al héroe de guerra que regresa invicto de Crimea. Pero el destino, ese dramaturgo cruel, tiene otros planes. Porque esa misma noche, cuando la fiebre lo arrastra al umbral de la muerte, hay un nombre que escapa de sus labios febriles. Un nombre que no debería pronunciar. Un nombre que pertenece a la única mujer que podría destruir todas sus defensas. Anne. ¿Qué secretos yacen enterrados entre cartas que nunca llegaron a su destino? ¿Qué verdad intentará destruir una dama de alta cuna movida por la venganza? ¿Puede un corazón blindado por la guerra aprender a rendirse ante el único enemigo invencible, el amor? Suscríbete a nuestro canal para no perderte otras historias emocionantes que te harán creer nuevamente en el poder del amor verdadero. Y cuéntanos en los comentarios qué es lo que más te fascina de los romances de época. La elegancia de los bailes, la intensidad de los sentimientos contenidos o las intrigas palaciegas. Capítulo 1. El otoño londinense de 1856 llegó cargado de niebla y promesas de gloria. Las calles de Mayfair brillaban bajo la lluvia reciente cuando el carruaje negro con el escudo de los Blackwell atravesó las puertas de hierro forjado de la mansión Pemberton. En su interior, el capitán Edward Blackwell observaba por la ventanilla con esa mirada distante que los hombres traen de la guerra, esa mirada que ha visto demasiado y prefiere no recordar. Edward tenía 32 años, pero sus ojos parecían haber vivido el doble. Alto, de hombros anchos, moldeados por años de entrenamiento militar, llevaba el uniforme escarlata de oficial, con una elegancia natural que hacía suspirar a las damas y asentir con respeto a los caballeros. Su cabello castaño oscuro, cortado con precisión militar, contrastaba con la palidez de su rostro, y había algo en la línea de su mandíbula, en la forma en que apretaba los labios, que advertía: este hombre había construido murallas donde antes hubo puertas. La guerra de Crimea había terminado apenas 6 meses atrás, y Edward regresaba con medallas que pesaban menos que los recuerdos. Sebastopol, Balaclava, los gritos en el barro, el olor de la pólvora mezclado con sangre. Sacudió la cabeza. No, esta noche era para celebrar, le habían dicho. Los Pemberton, una de las familias más influyentes de la aristocracia londinense, organizaban una cena en su honor. ¡Qué ironía! Edward hubiera preferido la soledad de su biblioteca, una copa de brandy y ninguna pregunta sobre heroísmo. El mayordomo lo recibió con reverencias exageradas. El vestíbulo de la mansión Pemberton era un despliegue de riqueza sin subtileza. Candelabros de cristal que proyectaban arcoíris sobre paredes cubiertas de terciopelo burdeos. Retratos ancestrales que miraban con desaprobación aristocrática y el murmullo de conversaciones que llegaba desde el salón principal como el zumbido de abejas bien educadas. «Capitán Blackwell, qué honor extraordinario». Lord Pemberton apareció con las mejillas enrojecidas por el vino y la satisfacción de tener al héroe del momento en su casa. Era un hombre redondo en todos los sentidos, redondo de cara, de vientre, de gestos pomposos. «Pase, pase, todo Londres quiere estrechar la mano del conquistador de Sebastopol». Edward no había conquistado nada excepto cicatrices y dudas, pero sonrió cortésmente. Así funcionaba este mundo. La sociedad londinense necesitaba héroes para sus cenas, figuras decorativas para colgar entre sus conversaciones sobre nada. Entró al salón y fue inmediatamente rodeado. Manos que estrechar, nombres que olvidar, sonrisas que no llegaban a los ojos. Y entonces la vio. Anne Fairchild estaba junto a la ventana,
ligeramente apartada del grupo principal, con un vestido de seda color marfil que parecía capturar toda la luz del salón. Habían pasado 8 años. 8 años desde que Edward rompiera el compromiso con palabras frías y decisión militar. 8 años desde que la dejara llorando en el jardín de su familia, convencido de que el amor era un lujo que los hombres de guerra no podían permitirse. Pero el tiempo no había sido cruel con Anne. A sus 27 años, había cambiado la dulzura de la juventud por una elegancia serena que la hacía más hermosa aún. Su cabello rubio, recogido en un elaborado peinado con pequeñas perlas entrelazadas, enmarcaba un rostro de rasgos delicados donde destacaban esos ojos color avellana que Edward recordaba en sus peores noches de campaña. Había madurez en ella ahora, dignidad en la forma en que sostenía su copa de champán, en cómo escuchaba cortésmente a Lady Whitmore sin realmente prestar atención. Sus miradas se cruzaron por un segundo, que se estiró como una eternidad. Anne palideció ligeramente, casi imperceptiblemente, y luego desvió la vista hacia la ventana como si el jardín oscuro fuera fascinante. Edward sintió algo moverse en su pecho, algo incómodo que prefirió ignorar. Mi querido capitán, la voz aflautada de Lady Pemberton lo rescató o lo condenó, dependiendo del punto de vista. Lady Constance Pemberton era una mujer de 50 años que mantenía su posición social con uñas perfectamente arregladas y lengua afilada. Alta, delgada como un látigo, vestida de morado oscuro con joyas que proclamaban riqueza en cada destello, tenía esa sonrisa que no era realmente una sonrisa. Debe contarnos sobre sus hazañas. Dicen que salvó a todo un batallón usted solo. Edward no había salvado a nadie. Había visto morir a demasiados hombres buenos, pero respondió con la historia editada que la gente quería escuchar, la versión donde la guerra era gloriosa y el sacrificio noble. Hablaba, pero parte de su mente estaba en Anne, en cómo sus hombros se tensaban cuando alguien mencionaba su nombre, en cómo evitaba mirarlo. La cena fue un espectáculo de 6 platos, cada uno más elaborado que el anterior. Edward se sentó en el lugar de honor, junto a Lady Pemberton, quien monopolizaba la conversación con comentarios que parecían elogios, pero llevaban veneno escondido. Es admirable cómo algunos encuentran propósito en la guerra, dijo en un momento, con una mirada significativa hacia Anne que Edward no entendió. Otros simplemente esperan que el propósito los encuentre a ellos. Anne, sentada 3 sillas más allá, no reaccionó. Comía con elegancia mecánica, participaba en las conversaciones con monosílabos educados, y era evidente que prefería estar en cualquier otro lugar. Fue durante el postre, un elaborado pudín con salsa de brandy, cuando Lord Pemberton golpeó su copa con un cuchillo pidiendo atención. «Un brindis», proclamó con voz de orador amateur. «Por el capitán Blackwell, quien arriesgó su vida por Inglaterra y regresa a nosotros cubierto de gloria. Díganos, querido amigo, ¿qué planes tiene ahora? Supongo que buscará sentar cabeza, encontrar una esposa apropiada, continuar el linaje Blackwell». El silencio que siguió fue expectante. Todas las madres con hijas casaderas se inclinaron sutilmente hacia adelante. Edward sintió la trampa cerrándose. Podía dar una respuesta diplomática, mantener puertas abiertas, ser político. Pero 8 años de guerra le habían enseñado que la diplomacia era solo otra forma de mentira, y estaba cansado de mentiras. «Prefiero morir soltero», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La frase salió con más dureza de la que pretendía, con el filo de una decisión tomada en trincheras frías. El matrimonio es una institución admirable para quienes creen en ella. Yo he visto demasiados hombres morir lejos de sus familias, dejando viudas y huérfanos. No infligiré esa posibilidad a ninguna mujer.
Hubo risas nerviosas, algunos aplausos. Los hombres lo consideraron una bravata divertida, las mujeres un desafío interesante. Solo Lady Pemberton tuvo una expresión extraña, casi satisfecha, como si Edward acabara de hacer exactamente lo que ella esperaba. ¿Y Anne? Anne dejó su servilleta sobre la mesa con manos temblorosas y pidió disculparse, alegando jaqueca. Edward la vio salir del comedor con la espalda muy recta, la cabeza muy alta, y tuvo la sensación de que acababa de cometer un error irreparable sin saber exactamente cuál. La velada continuó. Más brindis, más historias de guerra pulidas hasta brillar, más miradas especulativas. Edward sonrió, asintió, representó su papel de héroe resignado a la soledad. Pero cuando finalmente se retiró a la habitación de invitados que los Pemberton le habían preparado, el cansancio lo golpeó como un cañonazo. Se quitó el uniforme con movimientos automáticos, cada botón una pequeña liberación. La herida en su costado, un recuerdo de Sebastopol que el médico militar había cosido con más esperanza que técnica, palpitaba con dolor sordo. Normal. Siempre dolía cuando llovía o cuando estaba agotado. Se sirvió un vaso de agua de la jarra en la mesita de noche y se dejó caer en la cama. Londres, pensó mirando el techo adornado con querubines de yeso. Había sobrevivido a la guerra para regresar a este teatro de cortesías y máscaras. Irónico. Y Anne estaba aquí, en esta misma ciudad, probablemente odiándolo con toda razón. Bien, era mejor así, más seguro. El amor era un campo minado donde él ya no sabía caminar. Cerró los ojos esperando el olvido del sueño. No sabía que en pocas horas todo cambiaría. No sabía que su cuerpo guardaba un secreto más oscuro que todas sus medallas. No sabía que el nombre que había enterrado en lo más profundo de su alma estaba a punto de escapar de sus labios ante medio Londres como una confesión que no podía detener. La muerte, esa vieja conocida de Crimea, no había terminado con él todavía. Y cuando viniera a buscarlo, traería consigo la verdad que Edward había pasado 8 años negando. Capítulo 2. La medianoche había pasado apenas 1 hora cuando los gritos despertaron a toda la mansión Pemberton. Los sirvientes corrían por los pasillos con velas que proyectaban sombras enloquecidas en las paredes. Lord Pemberton apareció en bata de dormir, con expresión de pánico aristocrático, y Lady Pemberton, con el cabello todavía en rulos bajo un gorro de dormir, organizaba el caos con órdenes cortantes. En la habitación de invitados, el capitán Edward Blackwell ardía en fiebre. Su piel, pálida durante la cena, ahora brillaba con sudor mientras su cuerpo se sacudía con temblores incontrolables. El ballet que había ido a revisar, si el capitán necesitaba algo antes de retirarse, lo había encontrado inconsciente, murmurando incoherencias, con la camisa de dormir empapada y una mancha de sangre expandiéndose en el costado donde la vieja herida de guerra había decidido abrirse. «Envíen por el doctor Harrison inmediatamente», ordenó Lord Pemberton con voz aguda. «Y por el amor de Dios, alguien traiga toallas frías. Si el héroe de Crimea muere en mi casa, nunca me lo perdonaré». Más preocupado por su reputación que por el moribundo, pensó amargamente el mayordomo mientras organizaba a los criados. Pero corrió a despertar al mozo de cuadra para que fuera a buscar al médico. La noche londinense estaba fría y oscura, las calles peligrosas a esa hora, pero no había alternativa. Mientras esperaban, Lady Pemberton supervisaba personalmente los cuidados. Había ordenado traer la bañera de cobre al cuarto y llenarla con agua fría para bajar la fiebre. 2 criadas sostenían a Edward mientras un lacayo lo sumergía. El shock del agua helada lo hizo gritar. Un grito que no tenía nada de noble ni de heroico, un grito de agonía pura. Y entonces comenzó a hablar. «No, no los dejen,
murmuraba con voz ronca, claramente de vuelta en Crimea, en alguna batalla que lo perseguía. Los rusos. Vengan por el flanco. Thompson, agáchate. Maldita sea. Agáchate. Sus manos se aferraban al aire buscando un rifle que no estaba allí. Las criadas retrocedieron asustadas, pero Lady Pemberton se acercó más, con los ojos brillando de una manera extraña, casi ávida. El doctor Harrison llegó 40 minutos después, un hombre corpulento de 60 años, con reputación de discreto y efectivo. Examinó la herida con manos expertas mientras negaba con la cabeza. Infección severa. La herida nunca cerró correctamente, y el esfuerzo del viaje desde Portsmouth debe haberla abierto de nuevo. Es grave, milord, muy grave. ¿Se morirá?, preguntó Lady Pemberton. Y había algo en su tono que no era exactamente preocupación. Si la fiebre no baja en las próximas horas, sí. El doctor Harrison comenzó a limpiar la herida con alcohol, provocando nuevos gritos de Edward. Necesita reposo absoluto, compresas frías constantemente y rezar mucho. Instalaron un sistema de turnos. Los criados se alternaban para cambiar las compresas, vigilar la respiración cada vez más débil, limpiar el sudor que empapaba las sábanas. Lord Pemberton enviaba actualizaciones cada hora a la sociedad londinense, asegurándose de que todos supieran que el héroe de guerra estaba bajo su techo, luchando su última batalla. Y durante esas horas terribles, mientras la vida de Edward pendía de un hilo tan frágil como el cristal, él habló. Habló de batallas y de muerte, de compañeros caídos y de órdenes que llegaron tarde, de frío y sangre y el estruendo de los cañones que nunca cesaba en su mente. El doctor Harrison escuchaba con expresión sombría, reconociendo los síntomas de un alma que había visto demasiado horror. Pero fue al amanecer del segundo día cuando la fiebre alcanzó su pico más alto, cuando Edward pronunció el nombre que cambiaría todo. Anne. Fue apenas un susurro al principio, tan bajo que la criada que vigilaba no estuvo segura de haberlo escuchado. Pero entonces lo repitió, más fuerte, con una desesperación que partía el corazón. Anne, perdóname. Anne, no te vayas. Te necesito. Anne. Lo repetía una y otra vez, como una letanía, como una oración, como la única verdad que importaba mientras la muerte lo rodeaba. La criada, joven y romántica, sintió lágrimas en sus ojos. Lady Pemberton, que había llegado justo a tiempo para escucharlo, sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, como quien ve caer la primera pieza de un dominó cuidadosamente arreglado. «Qué interesante», murmuró, «qué muy interesante». Para cuando el sol se levantó completamente sobre Londres, medio Mayfair sabía que el capitán Edward Blackwell, el hombre que prefería morir soltero, había pasado la noche llamando a Anne Fairchild como un hombre llama a su última esperanza de salvación. Los rumores volaban más rápido que las palomas mensajeras, en los salones de té, en los pasillos de los clubes, en las cocinas donde los sirvientes intercambiaban chismes, la historia crecía y se adornaba. Anne se enteró durante el desayuno en la casa de su tía Margaret, donde residía desde la muerte de sus padres 3 años atrás. La tía Margaret, una mujer dulce de 60 años que vivía para las novelas románticas y el té de las 4, apareció en el comedor agitando un papel. «Anne, querida, no vas a creer lo que dice Lady Whitmore en su nota». Sus mejillas estaban sonrosadas de emoción. «El capitán Blackwell está gravemente enfermo en casa de los Pemberton y, bueno, parece que, en su delirio, ha estado llamando tu nombre». El tenedor se escapó de los dedos de Anne y cayó al plato con un tintineo que sonó obscenamente fuerte en el silencio repentino. «¿Qué?». Su voz salió apenas como un hilo. «Durante toda la noche, según dicen. Anne, perdóname. Anne, te necesito.
Oh, querida, es tan romántico. Claramente nunca dejó de amarte, y ahora, enfrentando la muerte, la verdad finalmente. Tía, por favor. Anne se puso de pie bruscamente, sintiendo que las paredes del comedor se cerraban sobre ella. Eso es. Tiene que ser un malentendido. Edward dejó muy claro anoche, delante de todos, que el matrimonio no le interesa, que prefiere morir soltero, ¿recuerdas? Los hombres dicen muchas tonterías cuando tienen miedo de sentir, replicó la tía Margaret con la sabiduría de quien había leído demasiadas novelas. Pero la fiebre no miente, Anne. La fiebre revela lo que el orgullo oculta. Anne no respondió. No podía. 8 años. 8 años desde que Edward la había mirado con esos ojos fríos y le había dicho que había sido un error, que un oficial del ejército no podía permitirse ataduras emocionales, que ella merecía algo mejor que las cartas esporádicas de un hombre que podría morir en cualquier momento. Y ella, con 21 años y el corazón roto en pedazos, había asentido con dignidad, había levantado la barbilla y no había llorado hasta que él se fue. Ahora, toda la sociedad londinense hablaba de ellos, especulaba, construía romances donde solo había cenizas viejas. Era insoportable. 3 días después, Edward despertó. La fiebre había bajado durante la tercera noche con la misma rapidez misteriosa con que había llegado. El doctor Harrison lo declaró fuera de peligro, aunque débil, y recomendó 2 semanas de reposo antes de viajar a su propiedad en Derbyshire. Cuando Edward recobró suficiente conciencia para entender dónde estaba, su primer pensamiento fue de alivio. Estaba vivo. El segundo pensamiento fue de confusión al ver las docenas de ramos de flores, notas y tarjetas que llenaban la habitación como si fuera un funeral prematuro. Y el tercer pensamiento, cuando Lord Pemberton entró con expresión extrañamente evasiva, fue de creciente alarma. «¿Qué pasó?», preguntó Edward con voz todavía débil. «¿Por qué me miran todos como si hubiera cometido alguna indiscreción pública?» Lord Pemberton tosió incómodo. «Bueno, verá, capitán, durante su enfermedad estuvo usted bastante delirante. Y, bueno, llamó usted a la señorita Fairchild. Lady Pemberton apareció en la puerta, y esta vez no había nada de evasivo en su expresión. Era pura satisfacción maliciosa. Toda la noche, con bastante pasión, debo decir. Los sirvientes lo escucharon. Los invitados que se quedaron a vigilar lo escucharon. Medio Londres lo sabe ya». Edward cerró los ojos. Por supuesto que su maldito subconsciente febril había traicionado el único secreto que había guardado con éxito durante 8 años. «Necesito disculparme con ella», murmuró. «Oh, será más complicado que una disculpa». Lady Pemberton se sentó en la silla junto a la cama sin ser invitada. «Comprende, capitán, que su pequeño delirio ha puesto a la señorita Fairchild en una posición muy comprometedora. La sociedad especula. Algunos caballeros menos honorables han hecho comentarios, sugerencias. La reputación de una dama es una cosa frágil». Había amenaza en sus palabras, aunque pronunciadas con voz dulce como miel envenenada. Edward la miró realmente por primera vez. Había algo en Lady Pemberton, en la forma en que sus ojos brillaban, que le recordaba a los francotiradores rusos que había enfrentado, peligrosa, calculadora, con agenda propia. «¿Qué sugiere usted?», preguntó cautelosamente. «Un compromiso, quizás, breve, discreto, para calmar las lenguas. Después, si descubren que no son compatibles, pueden romperlo educadamente. Pero ahora, en este momento, la señorita Fairchild necesita la protección de su nombre». Era una trampa. Edward podía verla, podía sentirla, pero también era verdad que él había causado este problema.
Su debilidad, su fiebre, su maldita incapacidad de mantener el nombre de Anne fuera de sus labios, incluso al borde de la muerte, había expuesto a ella al tipo de rumores que podían destruir a una mujer soltera en la sociedad victoriana. «Hablaré con ella», dijo finalmente. El reencuentro ocurrió una semana después, en el salón de té de los Pemberton, bajo la mirada vigilante de la tía Margaret y, por supuesto, Lady Pemberton. Edward todavía estaba pálido, moviéndose con cuidado para no abrir la herida recién cicatrizada. Anne llegó con un vestido de día color azul pálido, el cabello recogido severamente y una expresión que no revelaba nada. Se sentaron en sillones separados por una mesa de té que parecía un océano. La tía Margaret sirvió el té con manos temblorosas de emoción, claramente disfrutando del drama. Lady Pemberton observaba desde su propio sillón con la atención de un halcón. «Señorita Fairchild», Edward comenzó formalmente, sintiendo el peso de cada palabra. «Debo disculparme por el inconveniente que mi enfermedad ha causado. No era mi intención». «Nadie controla lo que dice en estado de delirio, capitán», interrumpió Anne con voz tranquila y fría. «No necesita disculparse por estar enfermo, pero las consecuencias son chismes de gente ociosa. Pasarán, no pasarán». Esta vez fue Lady Pemberton quien habló, con tono casi alegre. «Querida Anne, ya hay 3 caballeros que han insinuado que si el capitán Blackwell no tiene intenciones honorables, ellos estarían dispuestos a consolar tu soledad. Caballeros de reputación cuestionable, debo añadir». Anne palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Puedo manejar propuestas inapropiadas. ¿Y el baile de los Ashford la próxima semana?», continuó Lady Pemberton implacable. «¿Asistirás sola mientras todos murmuran? ¿Mientras las matronas te miran con lástima y los hombres te ven como presa fácil?». El silencio que siguió fue denso. Edward observaba a Anne, la forma en que sus manos se tensaban sobre el regazo, cómo su respiración se hacía ligeramente más rápida, aunque su rostro permaneciera sereno. 8 años no habían cambiado eso. Anne tenía un orgullo feroz y un sentido del honor que nunca cedía fácilmente. «Hay una solución», dijo Edward lentamente, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un precipicio, un compromiso, temporal si lo prefiere, solo para calmar los rumores. Después, cuando el escándalo pase, podemos romperlo educadamente. Anne lo miró directamente por primera vez, y en esos ojos color avellana había un dolor tan profundo que Edward tuvo que apartar la vista. «Como hizo hace 8 años, capitán. Qué conveniente que sea experto en romper compromisos». El golpe fue certero. Edward lo sintió como un bayonetazo. «Eso fue diferente. Diferente. Usted decidió unilateralmente que el amor era un lujo peligroso, que yo era un lujo peligroso. Y ahora, cuando le conviene, sugiere que finjamos precisamente eso que usted tanto desprecia». «No lo desprecio». Las palabras escaparon antes de que Edward pudiera detenerlas. «Nunca lo desprecié. Lo temía, sigo temiéndolo». El aire en el salón se electrificó. La tía Margaret contuvo el aliento. Lady Pemberton se inclinó hacia adelante con interés evidente. Anne simplemente lo miró, buscando verdad en su rostro. «Al menos es honesto», murmuró finalmente. Se puso de pie y todos imitaron el movimiento. «Deme 2 días para pensar, capitán. 2 días para decidir si estoy dispuesta a entrar nuevamente en este experimento con mi reputación». «Por supuesto». Anne hizo una reverencia breve, perfectamente correcta, y se fue con la tía Margaret siguiéndola. Cuando la puerta se cerró, Edward se dejó caer en el sillón, exhausto. La herida palpitaba.
Todo palpitaba. «Ha ido mejor de lo esperado», comentó Lady Pemberton alegremente. «En 2 días aceptará. No tiene opción real, pobre criatura. Y entonces, capitán, usted habrá cumplido su palabra sin siquiera saberlo. Prefiere morir soltero», dijo. «Pero aquí está, cayendo en la trampa del matrimonio como todos los demás». Había triunfo en su voz. Edward la miró con ojos entrecerrados. «¿Por qué le importa tanto, Lady Pemberton? ¿Qué gana usted con esto?» «¿Yo? Nada, por supuesto». Pero su sonrisa decía lo contrario. «Solo soy una mujer que disfruta viendo el orden correcto de las cosas. Y el orden correcto es que los hombres que creen estar por encima del amor aprendan que nadie lo está». 2 días después, un mensajero trajo la respuesta de Anne. Era breve, escrita con caligrafía perfecta. «Acepto el compromiso temporal bajo una condición. Honestidad absoluta entre nosotros, sin juegos, sin mentiras, sin promesas rotas. Si vamos a hacer esto, capitán Blackwell, lo haremos como adultos que se respetan, no como niños jugando a casitas. A. F». Edward leyó la nota 3 veces. Honestidad absoluta. ¡Qué concepto aterrador! Significaba que tendría que enfrentar no solo a Anne, sino también a sí mismo, a las razones reales por las que había huido 8 años atrás, a la verdad que había enterrado bajo disciplina militar y cinismo. Escribió su respuesta. «Acepto sus términos. E.B.» Y así, con 2 notas breves y formales, comenzó el juego más peligroso que el capitán Edward Blackwell había jugado jamás. Más peligroso que Sebastopol, más peligroso que enfrentar los cañones rusos, porque esta vez el enemigo era su propio corazón, y no tenía idea de cómo ganar esa batalla. Pueden notar cómo la adversidad une a veces a las personas más inesperadas, pero también cómo las lenguas viperinas pueden convertir la desgracia en escándalo. Si están disfrutando esta historia de segundas oportunidades y secretos del pasado, regálenle un me gusta al video, porque créanme, lo que viene a continuación es aún más intenso. Capítulo 3. El compromiso se anunció discretamente una semana después en el Times, entre las columnas de sociedad que nadie admitía leer, pero todos devoraban. El capitán Edward Blackwell y la señorita Anne Fairchild tienen el honor de anunciar su compromiso matrimonial. La boda se celebrará en fecha por determinar. Corto, formal, vacío de emoción. Exactamente como ambos lo querían. La sociedad londinense, sin embargo, lo devoró como un banquete. Los salones de té hirvieron con especulaciones. Era un matrimonio por conveniencia, un romance secreto que finalmente salía a la luz. El delirio había revelado un amor que nunca murió. Las versiones se multiplicaban como reflejos en espejos, cada una más dramática que la anterior. Para Edward y Anne, sin embargo, la realidad del compromiso era mucho menos romántica. Consistía en encuentros cuidadosamente cronometrados en lugares públicos, conversaciones educadas bajo miradas vigilantes y una tensión no resuelta que vibraba entre ellos como una cuerda de violín afinada demasiado fuerte. El primer paseo oficial ocurrió en Hyde Park un miércoles por la tarde. El otoño había pintado los árboles de dorado y rojizo, y el aire tenía ese frío cortante que obligaba a las damas a usar capas de terciopelo y a los caballeros a levantar el cuello de sus abrigos. Anne llegó acompañada de su tía Margaret, que se mantuvo a 3 pasos de distancia, lo suficientemente lejos para dar ilusión de privacidad, lo suficientemente cerca para proteger la reputación. Edward esperaba junto al lago Serpentine, viendo a los cisnes deslizarse con esa elegancia que él había olvidado cómo imitar. Cuando vio a Anne acercarse por el sendero, algo en su pecho se apretó. Llevaba un vestido de día color verde bosque, con detalles en crema, una capa corta bordada con hojas de otoño y un pequeño sombrero con velo
que proyectaba sombras delicadas sobre su rostro. Hermosa. Siempre había sido hermosa, pero ahora había algo más, una cualidad que él no sabía nombrar. «Capitán», saludó ella con una reverencia mínima. «Señorita Fairchild». Edward ofreció su brazo. Ella lo tomó, y el contacto, incluso a través de las capas de tela, fue como completar un circuito eléctrico. Comenzaron a caminar en silencio. El problema con los silencios entre personas que comparten historia es que nunca están realmente vacíos. Están llenos de fantasmas, conversaciones no tenidas, cartas no enviadas, decisiones que cambiaron vidas. Edward buscó algo seguro que decir. «El clima es agradable, muy agradable». La voz de Anne era cortés y distante. Otro silencio, más pesado. Edward lo intentó de nuevo. «¿Cómo está su tía?» «Bien, emocionada con el compromiso, lee demasiadas novelas». «Ah», pausa, «eso es». «Bueno». Anne lo miró de reojo. «Capitán, prometimos honestidad. Esta farsa de conversación educada no es honestidad, es tortura». Edward se detuvo, sorprendido por la franqueza. Otros paseantes los miraban, así que reanudó la marcha. «Tiene razón, disculpe, es que no sé qué decir. No sé cómo hacer esto». ¿Hacer qué exactamente? ¿Fingir que somos una pareja feliz? ¿Pretender que los últimos 8 años no existieron? Ambas cosas, supongo. Edward suspiró. «Anne, yo». Usó su nombre de pila sin pensar, y ella se tensó levemente, pero no lo corrigió. «Necesito que entienda por qué terminé nuestro compromiso. Me lo explicó en su momento. El ejército era su prioridad. El amor era un lujo. Las ataduras emocionales eran debilidades que un oficial no podía permitirse». Anne recitó las palabras con la precisión de quien las había memorizado contra su voluntad. «¿Qué más hay que entender?» Que era mentira. Las palabras salieron abruptas, sinceras, peligrosas, o no completamente mentira, pero no la razón real. Anne se detuvo esta vez. Estaban cerca de un grupo de robles, ligeramente apartados del sendero principal. La tía Margaret, con tacto sorprendente, se quedó admirando los cisnes. «Entonces, dígame la razón real, capitán. Honestidad absoluta. ¿Recuerda?» Edward miró al lago, a los árboles, a cualquier lugar excepto a esos ojos color avellana que siempre veían demasiado. «Mi padre murió cuando yo tenía 19 años. Mi madre lo siguió 6 meses después. No de enfermedad, Anne, de tristeza. Simplemente dejó de querer vivir sin él. Los vi marchitarse, vi a mi madre volverse un fantasma mientras mi padre agonizaba, y pensé, nunca le haré eso a alguien, nunca seré la razón por la que alguien deje de vivir. Así que decidió no vivir en absoluto», murmuró Anne, «o al menos no vivir completamente». Suena cobarde cuando lo dice así. Es cobarde, pero había comprensión en su voz, no crueldad. Pero también es humano. El miedo es humano, Edward. Usó su nombre de pila también, y el sonido fue como agua después de años de sed. «No sabía cómo hacer ambas cosas», continuó él. «Amarte y ser soldado. Amarte y saber que cada batalla podría dejarte viuda antes de ser esposa. Parecía más amable dejarte ir». «No fue amable, fue devastador». Anne giró para mirarlo directamente. «Pero entiendo que creyó estar haciendo lo correcto. Los hombres a menudo creen que el sacrificio unilateral es nobleza, cuando en realidad es solo otra forma de control». Edward parpadeó ante la precisión del análisis. «Tiene razón. No le di opción. Decidí por ambos. Y ahora, 8 años después, el destino nos obliga a representar esta farsa». Anne sonrió sin humor. «Irónico. O quizás es una oportunidad». Edward no había planeado decir eso. Las palabras simplemente emergieron. De hacer las cosas bien, de ser honestos como prometimos, de
¿De qué, Edward? ¿De enamorarnos otra vez? La vulnerabilidad en la voz de Anne era como cristal. No estoy segura de que mi corazón sobreviva otra ronda con usted. No le pido que se enamore, aunque quería. Dios, cómo quería. Solo le pido que me conozca, al hombre que soy ahora, no al muchacho de hace 8 años, y yo conocerla a usted, la mujer que se convirtió. Y después, cuando esto termine, al menos seremos amigos, al menos habrá paz. Anne lo consideró. El viento movía las cintas de su sombrero y algunas hojas caían alrededor como confeti otoñal. Paz. ¡Qué concepto tan militar! Muy bien, capitán. Tregua, conocimiento mutuo, honestidad. ¿Y si descubrimos que nos gustamos más de lo que es prudente? Lidiaremos con eso si sucede. ¿Y si descubrimos que nos disgustamos completamente? También lidiaremos con eso. Está dejando mucho al azar. La guerra me enseñó que el control es ilusión. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos. Edward ofreció su brazo nuevamente. ¿Tregua, entonces? Anne lo miró durante un largo momento, esos ojos color avellana buscando engaños o trampas. Finalmente, lentamente asintió y tomó su brazo. Tregua. Los siguientes días fueron un ejercicio en redescubrimiento. Paseos matutinos donde Edward hablaba sobre Crimea, no las partes heroicas que la sociedad quería escuchar, sino la verdad cruda, el miedo, la confusión, cómo se vomitaba la primera vez que matabas a un hombre, cómo el sonido de los cañones nunca realmente te abandonaba. Anne escuchaba sin juzgar, sin el horror romántico de las damas que veían la guerra como drama lejano. A cambio, Anne hablaba sobre los años que él había perdido, la muerte de sus padres en un accidente de carruaje, cómo la fortuna familiar había resultado ser más deuda que activos, cómo había aprendido a sobrevivir en la sociedad con gracia y astucia cuando no tenía dote que ofrecer. Resulta que ser huérfana y pobre te enseña quiénes son tus verdaderos amigos, dijo con ironía oscura. No tengo muchos. Yo no tengo ninguno, admitió Edward, excepto quizás el doctor Harrison. Los amigos de guerra mueren o se dispersan. Los de la sociedad solo quieren historias de gloria. Entonces seremos los amigos del otro, dijo Anne simplemente. Y de alguna manera esa promesa se sintió más íntima que cualquier declaración de amor. Pero no todo era redescubrimiento suave. También estaban las tensiones, las miradas que se sostenían demasiado tiempo, los roces accidentales que no se sentían para nada accidentales. Durante un té en casa de los Ashford, la mano de Edward cubrió la de Anne sobre la mesa cuando ella alcanzaba una galleta. Ambos se congelaron. El contacto piel con piel, sin los guantes que las convenciones requerían, fue eléctrico. «Disculpe», murmuró Edward, retirándose. «No importa», respondió Anne, pero sus mejillas estaban sonrosadas, y estaban los valses. Ah, los valses. La sociedad victoriana había aceptado finalmente este baile escandaloso, donde los cuerpos se acercaban, donde un hombre ponía su mano en la cintura de una mujer, donde giraban juntos como si fueran uno. En el baile de los Whitmore, Edward y Anne ejecutaron su primer vals como pareja comprometida. La mano de Edward en su cintura, la mano de Anne en su hombro, sus otras manos entrelazadas. Los violines comenzaron y se movieron. Edward había olvidado que Anne bailaba como si la música fluyera por sus venas. Había olvidado cómo ella se sentía en sus brazos, ligera pero sólida, confiada pero vulnerable. «Está contando pasos», murmuró Anne con una sonrisa pequeña. «¿Cómo lo sabe? Su mandíbula está tensa». «Relájese, Edward. Es solo un baile». Pero no era solo un baile. Era un cortejo vertical de horizontales deseos, como alguien había llamado al vals. Era intimidad pública. Era tortura dulce. Edward la acercó un poco más.
solo un poco, y sintió su respiración cambiar. «Esto es peligroso», susurró Anne. «Muy peligroso», concordó Edward, pero no la soltó. Giraron, y el salón desapareció, y solo quedaron ellos, la música y esa tensión antigua y nueva que amenazaba con consumirlos. Fue entonces cuando Edward vio a Lady Pemberton observándolos desde un rincón. No sonreía, pero había satisfacción en su postura, y junto a ella, susurrando con animación, estaba Lord Covington, un hombre de reputación cuestionable conocido por su afición a las apuestas y los chismes. La música terminó. Los aplausos los separaron. Anne hizo una reverencia, Edward un saludo, y mientras ella era reclamada por otro caballero para el siguiente baile, Edward fue interceptado por Lady Pemberton. «Hermoso vals, capitán», dijo con voz melosa. «La química entre ustedes es innegable. Toda la sala podía sentirla». «Es usted muy amable, Lady Pemberton». «Oh, no es amabilidad, es observación». Se abanicó lentamente, los ojos brillando. «Debe tener cuidado, sin embargo. La señorita Fairchild, encantadora como es, tiene complicaciones». Edward se puso rígido. «¿Qué tipo de complicaciones? Deudas familiares, relaciones cuestionables. Ya sabe cómo es. Una muchacha sin fortuna a veces acepta ayudas de caballeros generosos». La insinuación era clara y venenosa. «Anne, nunca», comenzó Edward, pero Lady Pemberton ya se alejaba, dejando el veneno plantado. Durante los siguientes días, Edward notó cambios sutiles, comentarios en los clubes sobre Anne, insinuaciones. Nada directo, nada que pudiera confrontarse, pero suficiente para manchar. Y siempre, en el centro de los rumores, como una araña tejiendo, estaba Lady Pemberton. Edward decidió investigar. Con la ayuda del doctor Harrison, quien tenía conexiones en círculos que Edward no podía acceder fácilmente, comenzó a hacer preguntas sobre Lady Constance Pemberton. ¿Por qué tanto interés en su vida amorosa? ¿Qué ganaba con estos juegos? Lo que descubrieron fue perturbador. Lady Pemberton, de soltera Lady Constance Worthington, había estado enamorada del padre de Edward 30 años atrás. Pero el padre de Edward había elegido a su madre, una mujer de menor rango, pero mayor belleza y bondad. Constance nunca lo perdonó. Se había casado con Lord Pemberton por despecho y fortuna, pero había guardado el rencor como algunas mujeres guardan joyas. «Es venganza», explicó el doctor Harrison en voz baja en la biblioteca del club. «Usted representa a su padre. Anne representa a la mujer que consiguió al hombre que ella quería. Al arruinar su felicidad, de alguna manera salda esa vieja cuenta. Pero ha orquestado todo esto». Edward se dio cuenta con creciente horror. La cena, mi enfermedad, el escándalo, quizás incluso. Se detuvo. «Doctor, ¿es posible que mi herida se infectara por algo más que casualidad?» El doctor Harrison frunció el ceño. «¿Está sugiriendo que fue deliberado? Eso es muy grave, capitán. Pero posible. Técnicamente, sí. Un ungüento contaminado en lugar del medicinal. Una venda sucia donde debería haber limpia. Sí, es posible». El doctor lucía perturbado. «Pero probar algo así sería imposible». Edward cerró los ojos. Si Lady Pemberton había llegado tan lejos, ¿qué más era capaz de hacer? ¿Y qué planeaba como siguiente movimiento? La respuesta llegó una semana después, en forma de Lord Covington apareciendo en casa de la tía Margaret con una propuesta honorable para Anne. Edward estaba allí por casualidad, o quizás no por casualidad, porque últimamente encontraba razones para estar donde Anne estaba. «Señorita Fairchild», Lord Covington entró al salón con la confianza de quien cree tener derecho. Era un hombre de 40 años,
todavía atractivo si uno ignoraba la crueldad en sus ojos y la debilidad en su barbilla. He venido a hacerle una propuesta que creo será de su interés. Lord Covington, estoy comprometida, respondió Anne fríamente. Sí, un compromiso, temporal, según escuché, diseñado para calmar escándalos. Covington sonrió sin calidez. Pero si busca algo más permanente, más beneficioso financieramente, podría considerar mi oferta. Soy viudo, como sabe. Mi propiedad necesita una señora, y usted necesita seguridad. La señorita Fairchild tiene seguridad. Intervino Edward, levantándose de su silla con una calma que no sentía. ¿Conmigo? ¿De verdad, capitán? ¿O simplemente está jugando al caballero salvador hasta que el escándalo pase y pueda escapar de vuelta a su preciada soltería? Covington lo miró con desdén. No la culparía por buscar algo más sólido. Anne se puso de pie, temblando de furia controlada. «Lord Covington, su oferta es insultante y su presencia es indeseada. Le sugiero que se retire antes de que mi prometido lo haga retirarse». Fue la palabra «mi prometido», dicha con posesión feroz, lo que atravesó a Edward como una lanza. No el capitán, no Edward, mi prometido. Covington se fue con expresiones de ofensa, pero Edward sabía que esto era solo el principio. Lady Pemberton estaba escalando y necesitaba descubrir cómo detenerla antes de que destruyera a Anne completamente. Esa noche, Edward no podía dormir. Caminaba por su biblioteca, pensando, planeando. Había enfrentado ejércitos, podía enfrentar a una viuda vengativa, pero necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto que expusiera su juego. La respuesta vino de una fuente inesperada. La criada joven que había cuidado a Edward durante su enfermedad se presentó en su casa al día siguiente, nerviosa y hablando rápido. «Señor, sé que no es mi lugar, pero escuché cosas. Lady Pemberton hablando con Lord Covington sobre la señorita Fairchild, planes, mentiras que van a esparcir, algo sobre cartas falsas que harán parecer que ella, bueno, tuvo relaciones inapropiadas con hombres por dinero». Edward sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuándo? En el baile de los Ashford la próxima semana. Planean descubrir las cartas públicamente, arruinarla completamente. Edward le agradeció a la criada con una generosa suma que la haría pensar 2 veces antes de volver a trabajar para los Pemberton. Luego fue directamente a casa de Anne. La encontró en el jardín, leyendo bajo un árbol de manzanas. La luz de la tarde la bañaba en tonos dorados y Edward se detuvo un momento solo para mirarla. Si Lady Pemberton tenía éxito, esta paz, esta mujer, estarían destruidas. No, no lo permitiría. «Anne, tenemos que hablar». Se sentó junto a ella sin ceremonia. «Y no va a gustarle lo que tengo que decir». Le contó todo. La investigación sobre Lady Pemberton, la venganza antigua, el plan con las cartas falsas. Anne escuchó con el rostro cada vez más pálido. «Entonces nunca se trató de nosotros», murmuró cuando Edward terminó. «Fuimos solo piezas en su juego de venganza». «Al principio sí, pero Anne...» Edward tomó su mano. «Al diablo con las convenciones». Lo que comenzó como manipulación de ella se ha convertido en algo real para mí. No sé cuándo pasó. En algún momento entre los paseos y las conversaciones y los valses. En algún momento dejó de ser una farsa y se convirtió en posibilidad. Anne lo miró con ojos brillantes. ¿Posibilidad de qué? De futuro, de nosotros, de realmente intentarlo. Edward apretó su mano. «Pero primero tenemos que detenerla, y tengo un plan». El plan era arriesgado, pero Edward no había sobrevivido a Crimea siendo cauteloso. En el baile de los Ashford, cuando Lady Pemberton descubriera las cartas falsas, ellos estarían listos.
Habían contactado a un investigador privado que había rastreado a los falsificadores. Tenían testimonio de la criada. Y tenían algo más. Cartas reales. Cartas que Edward había escrito a Anne 8 años atrás y que nunca llegaron. Cartas que la tía Margaret había guardado, interceptadas en su momento por... Adivinen quién. Lady Pemberton. Había estado manipulando desde el principio. El baile de los Ashford fue el evento de la temporada. Todo Mayfair asistió, sedientos de drama después de semanas de rumores sobre el compromiso más comentado del año. Edward y Anne llegaron juntos, presentando un frente unido. Él lucía su uniforme completo de gala. Ella llevaba un vestido de seda color champán que la hacía parecer hecha de luz. Lady Pemberton lo saludó con su sonrisa de araña. ¡Qué encantadora pareja hacen! Disfruten la velada. Había promesa de sangre en sus palabras. El momento llegó a la medianoche, justo antes de la cena. Lady Pemberton pidió atención, sosteniendo un sobre con expresión de tristeza performativa. Lamento interrumpir esta hermosa celebración, pero como miembro responsable de esta sociedad, no puedo en buena conciencia permitir que un fraude continúe. El salón enmudeció. Todas las miradas se fijaron en ella. He recibido información perturbadora sobre la señorita Fairchild. Cartas que prueban que ha estado, vendiendo favores a caballeros acaudalados. Cartas escritas de su puño y letra. Gasps, murmullos. Anne palideció pero mantuvo la cabeza alta. Edward dio un paso adelante. «Permítame ver esas cartas, Lady Pemberton». «Por supuesto, capitán. Lamento que descubra la verdad de esta manera». Le entregó el sobre con falsa compasión. Edward abrió el sobre, sacó las cartas, las leyó rápidamente. Luego, sorprendentemente, sonrió. «Estas son falsificaciones excelentes, muy convincentes, casi tanto como las cartas reales que yo escribí hace 8 años a la señorita Fairchild. Cartas que nunca llegaron a ella porque fueron interceptadas». Sacó su propio sobre de su chaqueta. «Pero a diferencia de sus falsificaciones, Lady Pemberton, las mías son verificables. Están fechadas, selladas y provienen de mi regimiento en Crimea. Y más interesante aún, la tinta, el papel, todo coincide con el estilo de mi correspondencia militar documentada». El salón explotó en murmullos. Lady Pemberton estaba muy pálida. «No sé de qué habla, capitán». «Ah, pero yo creo que sí. También tengo el testimonio de su personal doméstico sobre cómo organizó mi enfermedad, manipuló el escándalo e incluso contrató falsificadores esta misma semana». Edward avanzó hacia ella con la precisión de un militar. «Todo porque mi padre eligió a mi madre sobre usted hace 30 años. 30 años, Lady Pemberton. Y todavía busca venganza en la siguiente generación». El silencio ahora era absoluto. Lord Pemberton miraba a su esposa con horror creciente. Lady Pemberton intentó reír, pero sonó histérico. «Eso es ridículo. Acusaciones de un hombre desesperado por salvar a su...» «Tengo pruebas», interrumpió Edward fríamente. «Documentos, testimonios, registros de pagos a los falsificadores desde su cuenta personal. ¿Quiere que continúe? ¿Aquí, delante de toda la sociedad que tanto valora? ¿O prefiere retirarse discretamente y evitar una humillación más pública?» Lady Pemberton lo miró con odio puro. 30 años de amargura concentrados en esa mirada, pero estaba derrotada y lo sabía. Sin decir palabra, se dio vuelta y salió del salón, con Lord Pemberton corriendo tras ella entre murmullos de «¡qué vergüenza!» y «siempre sospeché». Edward se giró hacia Anne, que estaba temblando. Frente a todos, tomó sus manos. «Señorita Fairchild, Anne, lo que comenzó como solución temporal a un escándalo se ha convertido en algo que no esperaba. Me he reencontrado contigo y en el proceso
Me he reencontrado con la parte de mí que creía muerta en Crimea, la parte que puede sentir, que puede esperar, que puede amar. Bajó a una rodilla. El salón contenía el aliento colectivamente. Ya no quiero un compromiso temporal. Quiero uno permanente. Quiero ser el hombre que mereces, el hombre que puedo ser contigo. Anne Fairchild, ¿me harías el honor de ser mi esposa? No por escándalo, no por conveniencia, sino porque eres la única mujer que ha visto todas mis partes rotas y aún así se queda. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Anne ahora. Sí, susurró. Sí, Edward. 1000 veces sí. Los aplausos explotaron. Edward se puso de pie y la besó. Al diablo con las convenciones victorianas. La besó allí mismo, frente a toda la sociedad londinense. Y en ese beso había promesa y perdón y futuro. Cuando finalmente se separaron, Anne rió entre lágrimas. Pensé que preferías morir soltero. Resulta que prefiero vivir contigo, respondió Edward. Vivir de verdad, no solo existir. Y por primera vez en 8 años se sintió completamente verdadero. Capítulo 4. La caída de Lady Pemberton fue espectacular, como solo pueden serlo las caídas sociales en la Inglaterra victoriana. No fue a prisión, porque sus crímenes eran más contra la decencia que contra la ley, pero fue excluida. Las invitaciones cesaron. Las antiguas amigas miraban hacia otro lado cuando la encontraban en la calle. Lord Pemberton, humillado y furioso, la envió a su propiedad en el norte de Escocia, un exilio gélido donde solo las ovejas y el viento le harían compañía. Para Edward y Anne, sin embargo, los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El drama había pasado, la verdad había triunfado, y ahora enfrentaban algo más aterrador que cualquier villana, la realidad de construir un futuro juntos. Es curioso, comentó Anne durante un paseo matinal por Hyde Park 3 días después del baile. Llevaba un vestido de muselina color lavanda y un sombrero con cintas que se movían en la brisa. Pasamos semanas luchando contra intrigas externas, y ahora que no hay enemigos, no sé qué hacer con la paz. Edward, a su lado, sonrió levemente. La paz es más difícil que la guerra. La guerra tiene objetivos claros, enemigos definidos. La paz requiere que navegues tu propia mente y que decidas qué tipo de vida quieres. Anne lo miró. ¿Qué tipo de vida quieres, Edward? De verdad. No la versión que le dices a la sociedad, la verdad. Edward consideró la pregunta mientras caminaban. Los árboles proyectaban sombras danzantes sobre el sendero. Una pareja de ancianos los pasó, sonriendo con esa complicidad que solo dan los años compartidos. ¿Él y Anne llegarían a eso? Quiero una vida quieta, dijo finalmente. Eso me sorprende, porque pensé que la guerra me había arruinado para la quietud. Pero no. Quiero mi propiedad en Derbyshire, lejos de Londres y sus intrigas. Quiero despertar sin miedo de que un cañonazo me despierte. Quiero cenas lentas y conversaciones profundas. Quiero... Se detuvo, vulnerable. Quiero lo que tuvieron mis padres antes de que la muerte los separara. Ese amor que hace que valga la pena el riesgo de perderse. Anne tomó su mano. Un gesto audaz en público, pero ya no les importaba tanto el escándalo. Yo también quiero eso. Pero Edward, necesito que entiendas algo. No puedo ser solo la esposa que espera en casa mientras tú decides unilateralmente lo que es mejor para nosotros. Si vamos a hacer esto, debe ser como socios, iguales. Iguales, repitió Edward, probando la palabra. La sociedad no ve así el matrimonio. La sociedad también pensaba que Lady Pemberton era una dama respetable. Anne sonrió con ironía. Al diablo con la sociedad. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que has sido más valiente que cualquier soldado que conocí en Crimea,
Pienso que subestimarte sería el error más grande de mi vida. Pienso que sí, iguales, socios, en todo. Entonces necesitamos hablar de los detalles prácticos. Anne lo guió hacia un banco bajo un sauce llorón. Se sentaron, ella arreglando sus faldas con movimientos automáticos. Tu propiedad en Derbyshire. ¿Cuán grande es? ¿Qué estado tiene? ¿Hay inquilinos? Edward parpadeó ante el cambio a lo práctico, pero tenía razón. El amor era hermoso, pero las facturas se pagaban con más que emociones. 200 acres, una casa señorial que necesita reparaciones, 20 familias de inquilinos que han estado bastante descuidados mientras yo estaba en guerra. Mi administrador, el señor Whitley, ha hecho lo que podía, pero necesita atención directa, terminó Anne, y gestión apropiada. Puedo ayudar con eso. Mi padre manejó nuestras propiedades antes del accidente. Aprendí más de lo que la sociedad considera apropiado para una dama. ¿Sabes de administración de tierras? Edward estaba genuinamente sorprendido. Sé de cuentas, contratos, rotación de cultivos, mantenimiento de propiedades. Sé que los inquilinos felices son inquilinos productivos. Sé que una casa grande con goteras se convierte rápidamente en casa mediana arruinada. Anne lo miró con esos ojos inteligentes que él había estado subestimando. Si vamos a Derbyshire, Edward, vamos como equipo, no como señor y esposa decorativa. Equipo, acordó Edward, sintiendo algo expandirse en su pecho. Admiración, respeto, y sí, amor, pero amor basado en más que solo atracción. Deberíamos visitarla antes de la boda, ver qué necesita, hacer planes. Una idea excelente. ¿Cuándo? ¿La próxima semana? Podemos viajar con tu tía Margaret como carabina. 3 días allí, evaluar la situación, volver para planear la boda. Anne asintió, luego vaciló. Hay otro asunto. Mi falta de dote. Las deudas de mi familia. Edward, no vengo con fortuna. De hecho, vengo con cargas. Necesitas saber exactamente en qué te estás metiendo. Tu tía Margaret me lo explicó hace días, respondió Edward suavemente. 3.000 libras en deudas pendientes, 2 propiedades hipotecadas, un nombre que vale más que las cuentas bancarias. Anne palideció. 3.000 libras es manejable. Mi salario militar fue bueno, y la propiedad, aunque descuidada, es rentable. Podemos pagarlas en 5 años si somos cuidadosos. Edward tomó ambas manos de ella. Anne, no me caso contigo por dinero. Si quisiera una dote, hay 20 debutantes con padres ansiosos. Me caso contigo por esto, por estas conversaciones donde me tratas como adulto funcional en lugar de héroe de guerra decorativo. 5 años es mucho tiempo de economizar, murmuró Anne. No habrá bailes elegantes en Londres, ni vestidos de París. No me importan los bailes, y francamente, después de ver cómo funciona la alta sociedad, prefiero la compañía de nuestros inquilinos. Edward sonrió. Además, apuesto que te ves tan hermosa en muselina simple como en seda de París. Anne se sonrojó. Adulador. Honesto. Recuerda, honestidad absoluta. Entonces, honestamente, tengo miedo. Las palabras salieron en un susurro. Miedo de que esto sea demasiado perfecto, miedo de que algo saldrá mal, miedo de que despertaré y habrás cambiado de opinión otra vez. Edward entendía esos miedos. Los compartía. No puedo prometerte perfección, voy a cometer errores. Habrá días donde la guerra me alcance y me vuelva irritable o distante. Habrá momentos donde mi instinto será protegerte tomando decisiones solo y tendrás que recordarme nuestro acuerdo de igualdad. Apretó sus manos. Pero te prometo esto, no huiré. No importa cuán difícil se ponga, no romperé esto. Me quedaré y lucharemos juntos por solucionarlo. Esa es una promesa que puedo aceptar, susurró Anne.
Se inclinó y besó su mejilla, un gesto suave que Edward sintió hasta los huesos. La visita a Derbyshire ocurrió la siguiente semana como planeado. Viajaron en el carruaje de Edward con la tía Margaret, quien pasó la mayoría del viaje leyendo novelas y suspirando dramáticamente en los momentos románticos, proporcionando un entretenimiento involuntario. Blackwell Hall emergió de las colinas de Derbyshire como un sueño o quizás una advertencia. Era hermosa en estructura, con esa arquitectura georgiana clásica, columnas blancas y simetría perfecta. Pero la pintura se descascaraba. Algunas ventanas estaban rotas y el jardín era una jungla de maleza que había decidido reclamar el territorio para la naturaleza. Tiene potencial, dijo Anne diplomáticamente mientras bajaba del carruaje. Tiene problemas, corrigió Edward con humor seco, pero solucionables. El señor Wheatley, el administrador, los recibió con alivio evidente. Era un hombre delgado de 50 años, con expresión perpetuamente preocupada. Capitán Blackwell, gracias a Dios. He tratado de mantener las cosas funcionando, pero sin autoridad para tomar decisiones mayores. Tranquilo, Wheatley, estoy aquí ahora, y ella es la señorita Fairchild, mi prometida. Trabajará conmigo en la administración. Wheatley parpadeó sorprendido, pero se recuperó rápidamente. Encantado, señorita. Permítanme mostrarles el estado de las cosas. Las siguientes 3 horas fueron una educación brutal. La casa necesitaba un techo nuevo, reparaciones en la fontanería, renovación completa de la cocina. Los campos estaban razonablemente bien, pero algunos inquilinos tenían goteras en sus cabañas que Wheatley no había tenido fondos para reparar. Había tensiones sobre derechos de pastoreo, una disputa sobre un lindero, lo típico de una propiedad descuidada. Anne tomaba notas. Hacía preguntas que impresionaban a Wheatley. ¿Qué tipo de rotación de cultivos usan? ¿Han considerado diversificar con algo más que trigo y cebada? ¿Qué tal las ovejas? Las colinas parecen perfectas para pastoreo ovino. Nunca había considerado ovejas, admitió Wheatley. Pero tiene razón, señorita. Las colinas del norte son casi inútiles para cultivo, pero serían excelentes para rebaños. Edward observaba a Anne transformarse en administradora de propiedades con fascinación creciente. Esto no era la mujer frágil que la sociedad esperaba. Esto era alguien con mente afilada y visión práctica. Esa tarde visitaron a algunos inquilinos. La familia Carter tenía 3 niños y una gotera que había arruinado su habitación principal. Anne prometió reparaciones inmediatas. La viuda Morrison necesitaba un nuevo pozo porque el suyo estaba contaminado. Edward autorizó el gasto en el acto. «Van a pensar que somos fáciles», murmuró mientras caminaban de regreso a la casa principal. «Van a pensar que somos justos», corrigió Anne. «Y la lealtad que compras con justicia vale más que el dinero que ahorras con tacañería». Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Esa noche, después de cenar en el comedor formal que había visto días mejores, Edward y Anne paseaban por la terraza. La tía Margaret se había retirado temprano, quejándose del viaje. El sol se ponía sobre las colinas, pintando todo de oro y carmesí. «Podría ser hermoso aquí», dijo Anne suavemente. «Con trabajo, con tiempo, podría ser un hogar real». «Ya lo es», respondió Edward, «porque estás aquí conmigo». Anne sonrió, pero había seriedad en sus ojos. «Edward, antes de que nos casemos, necesito saber algo. Tus pesadillas, los gritos que vi esa noche en casa de los Pemberton, ¿todavía tienes pesadillas de guerra?» La pregunta lo desarmó. Edward había esperado ocultar esa parte de sí mismo, al menos al principio, pero habían prometido honestidad. «Sí, no todas las noches, pero sí. A veces despierto sin saber dónde estoy. A veces el sonido de una puerta cerrándose fuerte me hace agacharme buscando cobertura. La guerra no te deja solo porque hayas regresado físicamente.
¿Qué necesitas cuando eso pasa? ¿Que te deje solo? ¿Que te sostenga? ¿Que hable o que calle? Nadie le había preguntado eso antes. Nadie había reconocido que sus heridas invisibles eran tan reales como la cicatriz en su costado. No sé, admitió, pero el hecho de que preguntes, que quieras saber, eso ya ayuda. Entonces aprenderemos juntos. Anne enlazó su brazo con el de él. Como todo lo demás, juntos, juntos, repitió Edward. Y por primera vez desde Crimea, sintió que quizás, solo quizás, estaría bien. Los días siguientes fueron de planificación intensa. Decidieron una boda simple en la capilla de Blackwell Hall en 6 semanas. Tiempo suficiente para reparaciones mínimas y para que los pocos amigos que tenían viajaran desde Londres. Nada ostentoso, solo íntimo y real. El doctor Harrison, que había sido testigo de todo el drama, aceptó ser el padrino de Edward. La tía Margaret, emocionada hasta las lágrimas, ayudaría a Anne con los preparativos, invitarían a los inquilinos, porque iban a ser su comunidad, su familia elegida. De regreso en Londres, los preparativos los mantuvieron ocupados. Anne elegía telas simples pero elegantes para su vestido. Edward organizaba las reparaciones más urgentes en Blackwell Hall. Se veían diariamente, a veces solo para pasear, a veces para discutir detalles prácticos que los hacían sonar más como socios de negocios que como pareja romántica. Pero de alguna manera eso lo hacía más íntimo. Fue durante una de esas tardes de planificación que llegó una carta inesperada. Edward la abrió en presencia de Anne y palideció. «¿Qué sucede?», preguntó Anne inmediatamente. «Es de Lord Pemberton». Edward leyó rápidamente. «Lady Pemberton ha fallecido. Fiebre cerebral. Murió en su exilio en Escocia hace 3 días». El silencio en el salón era pesado. Anne se sentó lentamente. «Debería sentir algo», murmuró. «Tristeza, alivio, algo. Pero solo siento vacío. Desperdició su vida entera en amargura por algo que pasó antes de que yo naciera. ¡Qué terrible desperdicio! El odio es una prisión que construimos para nosotros mismos», dijo Edward suavemente. Dobló la carta. «No iremos al funeral. Sería hipocresía. Pero enviaremos condolencias apropiadas a Lord Pemberton. Él fue víctima de su veneno tanto como nosotros». «Acordado». Anne tomó su mano. «Edward, prométeme algo. Prométeme que si alguna vez comenzamos a acumular amargura, si alguna vez empezamos a dejar que el resentimiento crezca entre nosotros, lo enfrentaremos inmediatamente. No quiero despertar en 30 años siendo la siguiente Lady Pemberton, envenenada por dentro». «Te lo prometo». Edward besó su mano. «Y tú prométeme que si me vuelvo frío o distante, me lo dirás. No dejarás que construya muros entre nosotros como hice antes». «Prometido». Sellaron ese acuerdo con un beso largo y profundo, lleno de promesas más antiguas que las palabras. Cuando se separaron, Anne tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas felices. «6 semanas más», susurró. «6 semanas y seremos marido y mujer». «¿Estás asustada?», preguntó Edward. «Aterrada», admitió Anne con una sonrisa, «pero también emocionada, ambas cosas al mismo tiempo». «Eso tiene sentido». «Todo el sentido del mundo». Edward la acercó. «Porque yo siento exactamente lo mismo». Y mientras el sol se ponía sobre Londres, pintando el cielo de colores imposibles, 2 personas rotas encontraban la forma de hacerse enteros juntos. No perfectos, nunca perfectos, pero suficientes, más que suficientes. Juntos. Capítulo 5. El amanecer del día de la boda llegó con esa claridad cristalina que solo el otoño en Derbyshire puede ofrecer. El cielo era un lienzo azul sin una sola nube, y el aire tenía ese frío fresco que te despierta completamente con la primera respiración. Blackwell Hall,
Después de 6 semanas de reparaciones frenéticas, lucía presentable. No perfecta, pero honestamente encantadora, con sus columnas recién pintadas de blanco y el jardín domado lo suficiente para no parecer selva, pero lo suficientemente salvaje para conservar su carácter. Anne despertó en la habitación de invitados con la tía Margaret, ya revoloteando a su alrededor, como una abeja ansiosa. «Arriba, arriba, querida. El día más importante de tu vida no puede comenzar contigo dormida hasta las 8». «Son las 6:30, tía», murmuró Anne, pero sonrió. El nerviosismo vibraba en su estómago como cuerdas de arpa demasiado tensas. Hoy se casaba con Edward Blackwell, el hombre que una vez la había roto y ahora, de alguna forma milagrosa, la hacía sentir completa. El vestido de novia estaba extendido sobre la silla. Seda color marfil, con encaje delicado en las mangas, y el escote, simple pero elegante. No era el vestido elaborado con metros de tul que la sociedad londinense hubiera esperado, pero era perfecto para ella, para este lugar, para este momento. Mientras la tía Margaret la ayudaba a vestirse, Anne miraba por la ventana hacia la capilla pequeña en los terrenos. Podía ver sirvientes decorándola con flores silvestres y ramas de roble, siguiendo sus instrucciones. Nada ostentoso, todo natural y hermoso en su simplicidad. ¿Nerviosa?, preguntó la tía Margaret mientras abrochaba los pequeños botones de perla en la espalda del vestido. Sorprendentemente, no tanto como pensé. Anne sonrió a su reflejo en el espejo. Debería estar aterrada. Me caso con un hombre que me abandonó una vez. Voy a vivir en una propiedad que necesita más trabajo del que el dinero permite. Seré responsable de 20 familias de inquilinos. Debería estar corriendo hacia la dirección opuesta. Pero no lo estás. No, porque esta vez siento que es real. No es el romance idealizado de mi juventud. Es sólido, honesto. Edward no me promete perfección, me promete esfuerzo. Y de alguna manera eso es más valioso. La tía Margaret tenía lágrimas en los ojos. Tu madre estaría tan orgullosa. Criaste a ti misma en una mujer sabia después de su muerte, Anne. Más sabia de lo que yo lo fui a tu edad. Me enseñaste bien, tía. Anne giró y abrazó a la mujer que había sido madre sustituta. Gracias por todo, por no dejarme amarga después de que Edward se fue, por creer que merecía segundas oportunidades, por estar aquí. No me lo perdería por nada del mundo. La tía Margaret se secó las lágrimas. Ahora, terminemos con tu cabello antes de que parezca que te peinó un tornado. Mientras tanto, en otra ala de la casa, Edward enfrentaba sus propios demonios. El doctor Harrison lo encontró sentado en la biblioteca, ya vestido con su uniforme de gala, mirando por la ventana sin realmente ver nada. ¿Pensando en huir?, preguntó Harrison con humor, pero había comprensión genuina en su voz. «Pensando que no merezco esto». Edward no se giró. «Ella es demasiado buena, Harrison, demasiado brillante, demasiado... todo. Y yo soy solo un soldado roto con pesadillas y una propiedad en ruinas. Interesante cómo el hombre que enfrentó cañones rusos sin pestañear está aterrado de una mujer que lo ama». Harrison se sirvió un brandy, aunque eran apenas las 7 de la mañana. «Edward, escúchame bien. La señorita Fairchild no es una idiota. Sabe exactamente quién eres, incluidas las partes rotas, y eligió quedarse. ¿Quién eres tú para cuestionar su juicio?» Edward finalmente se giró. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si una mañana despierta y se da cuenta del error que cometió? Entonces hablarán sobre ello, porque eso es lo que hacen las parejas reales. No tienen matrimonios perfectos, tienen matrimonios donde ambos deciden cada día seguir eligiéndose. Harrison puso una mano en el hombro de Edward. «Nadie es suficiente, muchacho.
El matrimonio no es sobre ser suficiente, es sobre crecer juntos hasta convertirse en más de lo que eran separados. Edward asintió lentamente. ¿Cuándo te volviste tan sabio? 50 años de observar a humanos estúpidos cometer errores me enseñó algunas cosas. Harrison sonrió. Ahora, endereza esa columna militar. En una hora caminarás por ese pasillo. Trata de no vomitar en tus botas. La capilla estaba llena, aunque era una multitud modesta. Los inquilinos ocupaban la mayoría de los bancos, con sus mejores ropas domingueras, rostros bronceados por el trabajo al aire libre y sonrisas genuinas. Algunos oficiales con quienes Edward había servido habían viajado desde Londres. La sociedad de Mayfair estaba notablemente ausente, excepto por algunos amigos cercanos que valoraban el carácter sobre el espectáculo. Edward esperaba frente al altar, las manos entrelazadas tras la espalda en posición militar automática. El vicario, un hombre mayor con expresión benévola, le guiñó un ojo. «Respira, hijo. Todavía no he visto a ningún novio morir de nervios, aunque algunos se acercan». Y entonces las puertas se abrieron. La música comenzó, simple y hermosa, ejecutada por un violinista local, y Anne apareció. El mundo se detuvo. Edward había visto belleza antes, en amaneceres sobre campos de batalla, en el momento después de sobrevivir cuando la vida sabía más dulce. Pero esto era diferente. Anne caminaba hacia él con pasos medidos, el vestido susurrando contra el suelo de piedra, el velo apenas ocultando su sonrisa nerviosa. Sus ojos, esos ojos color avellana que lo perseguían en sueños, estaban fijos en él con una mezcla de emoción y determinación. No era la niña de 21 años que él había dejado. Era una mujer, fuerte, sabia, eligiéndolo no por desesperación o conveniencia, sino con ojos completamente abiertos, sabiendo quién era él y quién era ella. Cuando llegó a su lado, Edward extendió la mano. Anne la tomó y fue como completar un circuito. Electricidad, conexión, hogar. «Estás hermosa», susurró él. «Estás temblando», susurró ella de vuelta con una sonrisa. «Aterrado». «Yo también». «¿Todavía quieres hacer esto?» «Más que nada». El vicario carraspeó suavemente, recordándoles que había una audiencia. La ceremonia comenzó. Las palabras tradicionales, palabras dichas por millones de parejas a través de siglos. Nos hemos reunido aquí ante Dios y estos testigos para unir a este hombre y esta mujer en santo matrimonio. Edward escuchó, pero más importante, observaba a Anne. La forma en que sus labios se movían siguiendo las respuestas. El pequeño temblor en sus manos que solo él podía ver. La lágrima solitaria que se escapó y bajó por su mejilla cuando prometió amarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Cuando llegó el turno de Edward, su voz salió clara y firme, con la certeza de un hombre que finalmente sabía lo que quería. «Yo, Edward James Blackwell, te tomo a ti, Anne Elizabeth Fairchild, como mi legítima esposa. Prometo amarte, honrarte y respetarte. Prometo ser tu socio en todas las cosas, tu consuelo en la tristeza, tu compañero en la alegría. Prometo no huir cuando las cosas se pongan difíciles, porque contigo he aprendido que quedarse y luchar vale más que cualquier escape. Te elijo, Anne. Cada día te elijo». No eran las palabras exactas del ritual tradicional, pero el vicario sonrió y no lo corrigió. Anne lloraba abiertamente ahora, lágrimas felices que brillaban como diamantes. «Yo, Anne Elizabeth Fairchild, te tomo a ti, Edward James Blackwell, como mi legítimo esposo». Su voz temblaba pero no flaqueaba. «Prometo amarte no a pesar de tus cicatrices, sino incluyéndolas. Prometo ser tu igual, tu desafío cuando te vuelvas demasiado protector, tu apoyo cuando el pasado te alcance».
Prometo construir contigo una vida basada en honestidad, incluso cuando la verdad sea incómoda. Te elijo, Edward, con todas tus partes rotas, porque tus grietas son donde entra la luz. Los anillos, simples bandas de oro, fueron intercambiados. El vicario pronunció las palabras finales. Lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Capitán Blackwell puede besar a su esposa. Y Edward lo hizo. No fue un beso casto apropiado para la iglesia. Fue un beso que hablaba de años perdidos y futuros prometidos, de pasión contenida y amor finalmente liberado. La capilla estalló en aplausos y silbidos, los inquilinos sin preocuparse por el decoro aristocrático. Cuando finalmente se separaron, Anne estaba riendo y llorando simultáneamente. «Esposo», dijo, probando la palabra. «Esposa», respondió Edward, y sonaba como la palabra más hermosa del idioma inglés. La recepción fue en el salón principal de Blackwell Hall, transformado para la ocasión. Largas mesas con comida simple pero abundante, cordero asado, papas, verduras del jardín, pan fresco, nada de los 12 platos elaborados de una boda londinense, pero nadie parecía importarle. El vino fluía generosamente, cortesía de la bodega de Blackwell, que resultó ser impresionantemente surtida. Los brindis comenzaron. El doctor Harrison se puso de pie, copa en mano. Conocí al capitán Blackwell en sus peores momentos, delirando con fiebre y llamando el nombre de cierta dama. Risas, y pensé, este hombre está condenado, nadie que ame tan profundamente en su subconsciente puede escapar. Más risas. Pero resulta que no es condenación, es salvación. Anne, has tomado a un hombre que creía estar más allá de reparación y le mostraste que las cosas rotas aún pueden ser hermosas. Edward, has encontrado a alguien lo suficientemente valiente para amarte sin condiciones y lo suficientemente sabia para no tolerar tus tonterías. Juntos son formidables. Brindo por ustedes. «¡Salud!», coreó el salón. La tía Margaret lloró a través de su discurso. El señor Whitley habló sobre la diferencia que los nuevos señores ya estaban haciendo en la propiedad. Los inquilinos brindaron con entusiasmo, claramente felices de tener a sus señores residiendo permanentemente. Y entonces llegó el momento del primer baile. El violinista y un pianista contratado para la ocasión comenzaron un vals. Edward llevó a Anne al centro del salón, ahora transformado en pista de baile. «¿Lista?», preguntó. «¿Contigo?». «Siempre», respondió Anne. Bailaron. No fue el vals perfecto de un salón londinense. Edward pisó su pie una vez. Anne se rió cuando él la giró demasiado rápido y casi chocaron con el doctor Harrison. Pero era perfecto en su imperfección, en cómo Edward la sostenía como si fuera algo precioso, en cómo Anne lo miraba como si fuera su hogar. «¿Sabes en qué momento supe?», murmuró Edward mientras giraban. «¿Supiste qué?». «Que te amaba, no el amor antiguo de hace 8 años, este amor, el nuevo». «¿Cuándo?». «Cuando estábamos en la biblioteca discutiendo sobre rotación de cultivos y arrendamientos de inquilinos, y de repente te animaste hablando sobre ovejas. Tus ojos brillaban con el mismo entusiasmo que otras mujeres reservan para joyas o vestidos, y pensé, esta mujer prefiere ovejas a diamantes. ¿Cómo no enamorarme?». Anne rió, el sonido como campanas. «Fue cuando gritaste durante una pesadilla y luego te disculpaste, como si tener trauma fuera una falla de carácter en lugar de una herida. Y supe que pasaría mi vida recordándote que las cicatrices no te hacen menos, te hacen humano». «Somos un par extraño», comentó Edward. «El mejor tipo de par», concordó Anne. Bailaron hasta que la noche cayó completamente. Bailaron hasta que sus pies dolieron. Bailaron hasta que el violinista anunció la última canción. Y entonces, entre aplausos y buenos deseos, Edward y Anne se retiraron. La suite nupcial había sido preparada en el ala este de la casa.
Alguien, probablemente la tía Margaret, había llenado el cuarto con flores y velas. Era romántico sin ser excesivo, privado, suyo. La puerta se cerró tras ellos y repentinamente, después de un día de estar en escena, estaban solos, realmente solos. El nerviosismo volvió, diferente ahora, teñido de anticipación. Entonces, dijo Anne, quitándose el velo con dedos que temblaban ligeramente. «Esposo mío». «Entonces», respondió Edward, aflojándose el cuello del uniforme, «esposa mía». Se miraron, y luego, simultáneamente, se rieron. La tensión se rompió como cristal. Edward cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas y la besó, dulce al principio, luego más profundo, más urgente. Las manos de Anne encontraron los botones de su chaqueta, abriéndolos con determinación. Las manos de Edward encontraron los botones imposibles de su vestido, maldiciendo suavemente la moda victoriana. «Ayuda», murmuró contra sus labios. «Tienes que girarme», susurró Anne. «Los botones están atrás». «Por supuesto que están», gruñó Edward, pero había humor en su voz. La giró y trabajó en los botones con más paciencia de la que sentía. Cada botón revelaba más piel pálida, más de la mujer que ahora era suya en todos los sentidos que importaban. Cuando el vestido finalmente cayó en un susurro de seda, Edward contuvo el aliento. Anne se giró hacia él, vulnerable pero sin vergüenza, hermosa en la luz de las velas. «Te amo», dijo él, porque necesitaba decirlo, necesitaba que ella lo supiera antes de que cualquier otra cosa pasara. «Te amo», respondió Anne, alcanzándolo. «Ahora ven aquí y demuéstrame». Y Edward lo hizo. Con manos reverentes, con besos que prometían devoción, con la ternura de un hombre que finalmente había encontrado su camino a casa. No fue perfecto, hubo torpeza y risas nerviosas y momentos de «espera, ¿qué hago con...?» Pero fue suyo, real, honesto, y cuando finalmente se durmieron enredados en sábanas y en brazos del otro, mientras las estrellas brillaban sobre Derbyshire, Edward pensó que quizás, solo quizás, había sobrevivido a la guerra para esto, para este momento, para esta mujer, para este amor que valía todos los riesgos. «Nunca más te dejaré», susurró contra su cabello. «Lo sé», murmuró Anne, medio dormida, «porque esta vez, si intentas huir, te perseguiré». Edward sonrió en la oscuridad. No sería necesario. Ya no hay nada de qué huir. Y era verdad. El capitán Edward Blackwell, que prefería morir soltero, había encontrado algo mejor que la soltería, mejor que la muerte, mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Había encontrado vida, vida real, completa, aterradora y maravillosa. Con Anne, siempre con Anne. Este final, esta victoria del amor sobre el miedo y la manipulación, merece ser celebrado. Si esta historia tocó su corazón, si sintieron cada emoción junto a Edward y Anne, suscríbanse a nuestro canal, porque hay muchas más historias esperando, historias de amor que desafía las probabilidades de segundas oportunidades que valen la pena tomar. No se pierdan lo que viene. Suscríbanse ahora. Epílogo. 5 años después. Primavera de 1861. La primavera había llegado a Derbyshire con esa explosión de vida que siempre sorprendía, no importaba cuántas veces la vieras. Los campos de Blackwell Hall estaban verdes y dorados con el trigo nuevo. Las ovejas que Anne había insistido en criar salpicaban las colinas como nubes caídas, y el jardín, el jardín que había sido jungla, ahora era un paraíso diseñado con amor y paciencia. Edward Blackwell estaba de pie en la terraza, observando todo esto con una satisfacción que aún le sorprendía sentir. 37 años, veterano de guerra, esposo, padre, terrateniente.
identidades que había acumulado como capas de ropa, cada una transformándolo un poco más del hombre cínico que había regresado de Crimea. «Papá, papá, ven rápido». La voz aguda y emocionada de su hija de 3 años, Catherine, llegó desde el jardín. Edward sonrió involuntariamente. Catherine era una tormenta humana con rizos rubios heredados de Anne y la determinación feroz de ambos padres. Nada la detenía cuando decidía algo. Bajó de la terraza para encontrar a Catherine arrodillada en el jardín, con su vestido ya sucio de tierra, sosteniendo algo en sus manos ahuecadas. «Mira, papá, una mariposa bebé». No era una mariposa bebé, era una oruga. Pero Edward se arrodilló junto a su hija serio, como si estuvieran discutiendo asuntos de estado. «Es hermosa, Katy. ¿Dónde la encontraste?» «En las rosas de mamá. Podemos quedárnosla. Podemos. Prometo cuidarla y alimentarla y...» «Las orugas necesitan vivir afuera para convertirse en mariposas», interrumpió suavemente una voz desde el sendero. Anne se acercaba con su hijo de 1 año, James, en brazos. El niño tenía los ojos grises de Edward y ya mostraba signos de ser tan testarudo como su hermana. Anne lucía diferente de la novia nerviosa de 5 años atrás. Había madurez en ella ahora, confianza nacida de años de administrar exitosamente una propiedad compleja, de ser madre, de ser socia en todo lo que importaba. Llevaba un vestido simple de día color azul cielo, el cabello recogido prácticamente, sin las elaboraciones de la moda londinense. Hermosa en su naturalidad. «Pero mamá, la mariposa bebé necesita una casa», argumentó Catherine con esa lógica de 3 años que era imposible de refutar. «Entonces construyámosle una casa en el jardín», sugirió Anne, acomodándose a James en la cadera. «Con hojas y ramitas. Una casa de orugas apropiada donde pueda vivir hasta que le crezcan alas». Catherine aceptó esto entusiasmada y corrió a buscar ramitas. La oruga todavía prisionera en sus manos ahuecadas. Edward se puso de pie y besó a Anne en la mejilla, luego hizo caras tontas a James, quien rió con ese deleite puro que solo los bebés poseen. «¿Cómo estuvo la reunión con Whitley?», preguntó Anne mientras caminaban lentamente tras Catherine. «Productiva. La cosecha de trigo se ve excelente este año. Las ovejas han duplicado su número. Y los Morrison finalmente aceptaron la extensión del lindero que les ofrecimos». Edward suspiró satisfecho. «Whitley dice que somos los terratenientes más exitosos del condado y lo atribuye completamente a tu gestión». «Nuestra gestión», corrigió Anne. «Yo hago las cuentas, tú inspiras lealtad, somos equipo, ¿recuerdas?» «Equipo», acordó Edward tomando su mano libre. 5 años y el contacto seguía sintiéndose eléctrico. Habían pagado las deudas de la familia Fairchild en 4 años en lugar de 5, gracias a la gestión cuidadosa y algunas inversiones inteligentes que Anne había sugerido. Blackwell Hall era ahora rentable y hermosa, un lugar donde los inquilinos prosperaban y los niños corrían libres. No habían regresado a Londres en 3 años, y no lo extrañaban. «Recibí carta de la tía Margaret», comentó Anne, mientras ayudaban a Catherine a construir la casa de orugas. «Pregunta si puede visitarnos este verano. Dice que extraña a los niños». «Por supuesto, esta es su casa también». Edward hizo una pausa. «¿Extrañas Londres alguna vez? ¿Los bailes, la sociedad, toda esa vida?» Anne lo miró como si hubiera preguntado si extrañaba un dolor de muelas. «¿Extrañar pasar horas en conversaciones vacías con gente que valora el apellido sobre el carácter? No, Edward, esto es vida. Lo otro era solo teatro. Algunas mujeres... Yo no soy algunas mujeres». Anne dejó a James en el suelo, donde inmediatamente intentó comer tierra. «Soy tu mujer. Soy la mujer que prefiere ovejas a diamantes, ¿recuerdas? La que encuentra más satisfacción en un libro de cuentas equilibrado
que en un vestido de París. «Eres extraordinaria», murmuró Edward, besándola apropiadamente esta vez. «Mamá, papá, están besándose otra vez», se quejó Catherine con la indignación de alguien que ha visto esto demasiadas veces. «Es asqueroso». «Algún día lo entenderás», dijo Anne con humor. «Nunca. Los besos son tontos». Catherine volvió a su proyecto de construcción. Esa noche, después de acostar a los niños, Edward y Anne se sentaron en el salón que ahora era cómodo en lugar de elegante. Una chimenea crepitaba suavemente. Anne bordaba mientras Edward leía el periódico. Silencio doméstico, el tipo de silencio que Edward había aprendido a valorar más que cualquier conversación. «¿En qué piensas?», preguntó Anne sin levantar la vista de su bordado. «En lo diferente que es esto de lo que imaginé». Edward dejó el periódico. Cuando estaba en Crimea, convencido de que el amor era debilidad, de que las ataduras eran peligrosas, si ese Edward pudiera verme ahora, ¿qué pensaría? Que soy débil, que me rendí, que permití que el amor me domesticara. Edward sonrió, y estaría completamente equivocado. «No es debilidad», dijo Anne suavemente, finalmente mirándolo. «Es valentía. Amar completamente, criar hijos, construir algo más grande que tú mismo. Eso requiere más coraje que cualquier batalla. Lo sé, me tomó tiempo aprenderlo, pero lo sé». Edward se levantó y se arrodilló junto a la silla de Anne, tomando su mano. «Anne, no te lo digo lo suficiente. Gracias por esperarme, por darme una segunda oportunidad, por construir esta vida conmigo. Edward Blackwell, si empiezas a ponerte sentimental, lloraré sobre mi bordado y arruinaré las puntadas». Pero Anne tenía lágrimas en los ojos. «Te amo. Te amé cuando eras un idiota que huía del amor. Te amé cuando regresaste cínico y herido. Te amo ahora, cuando eres esposo y padre y el hombre más bueno que conozco». «El hombre más bueno que conoces, tu círculo social es limitado, querida». Anne le lanzó un cojín que Edward atrapó riendo. «Arrogante, pero arrogante y tuyo», respondió, devolviéndole el cojín antes de besarla. Más tarde, en la privacidad de su dormitorio, Anne se sentó frente al tocador mientras Edward le cepillaba el cabello, un ritual nocturno que habían desarrollado. 100 cepilladas, las dos conversando sobre el día, planeando el mañana. «Las pesadillas han disminuido», observó Anne suavemente. Era verdad. Edward todavía tenía episodios ocasionales donde Crimea lo alcanzaba, donde despertaba buscando un rifle que no estaba allí. Pero ahora, cuando pasaba, Anne estaba ahí, anclándolo al presente con su voz tranquila, con su presencia sólida. «Tener razones para querer estar en el presente ayuda», respondió Edward. «Cuando la única alternativa era soledad, era más fácil quedarme atrapado en el pasado. Pero ahora, con ustedes, con esta vida, quiero estar aquí, completamente aquí». «¿Y lo estás? ¿Completamente aquí?» Edward puso el cepillo a un lado y besó el cuello de Anne. «Completamente, totalmente, absolutamente». Se durmieron enredados como lo hacían todas las noches, y Edward soñó no con guerra, sino con campos dorados y risas de niños y el rostro de Anne iluminado por el sol. Sueños buenos, sueños que valía la pena despertar. Los años habían sido amables con otros también. El doctor Harrison visitaba regularmente, deleitándose en ser tío honorario de Catherine y James. Se había retirado parcialmente de la práctica médica en Londres y ahora dividía su tiempo entre la ciudad y Derbyshire, donde se había vuelto parte de la familia extendida de Blackwell Hall. La tía Margaret se había mudado permanentemente a una cabaña renovada en los terrenos después del segundo año, incapaz de soportar estar lejos de sus nietos del corazón. Pasaba sus días leyendo a Catherine, mimando a James
y organizando tés elaborados para los niños de los inquilinos. Los inquilinos de Blackwell Hall prosperaban bajo la administración justa de Edward y Anne. Las familias que habían vivido en cabañas con goteras ahora tenían hogares sólidos. Los niños asistían a una pequeña escuela que Anne había establecido en un granero renovado. Había lealtad genuina, no solo obligación contractual. Lord Pemberton, viudo y envejecido, había intentado reconciliarse un año después de la boda, enviando cartas de disculpa. Edward y Anne habían respondido con cortesía fría, pero sin invitación a visitar. Algunas heridas sanaban mejor con distancia. La sociedad londinense, esa misma sociedad que había murmurado y especulado, había olvidado mayormente el escándalo de los Blackwell. Había nuevos dramas, nuevos romances, nuevas intrigas. Edward y Anne eran solo una nota al pie. El capitán de guerra y la señorita sin fortuna que de alguna manera lo habían hecho funcionar. Aburrido para aquellos que se alimentaban de tragedia. Pero para los que realmente los conocían, para los inquilinos y amigos cercanos, los Blackwell eran una historia de éxito, no del tipo que se cuenta en salones elegantes, sino del tipo que se vive en días ordinarios, hechos extraordinarios por amor y compromiso. En la primavera de 1861, Edward Blackwell cumplió 37 años. Anne organizó una celebración modesta con los inquilinos e invitó a algunos vecinos. No era el tipo de fiesta elegante que la aristocracia londinense hubiera aprobado, pero era cálida y real. Catherine insistió en hornear un pastel con la cocinera, que resultó desequilibrado pero delicioso. James ayudó, destruyendo más huevos de los que llegaron al tazón. El caos doméstico que Edward una vez hubiera considerado pesadilla, ahora era su definición de felicidad. Mientras cortaban el pastel, con los inquilinos cantando y los niños corriendo descontrolados por el jardín, Anne se inclinó hacia Edward. «¿Qué deseas?», preguntó refiriéndose a la tradición de pedir un deseo al soplar las velas. Edward miró alrededor. A su hija persiguiendo mariposas, a su hijo riendo en brazos de la tía Margaret, a los inquilinos que lo respetaban y a quienes él respetaba de vuelta, a Blackwell Hall, hermosa y sólida, y finalmente a Anne, su socia, su amor, su hogar. «Ya lo tengo todo», respondió simplemente. «No hay nada que desear». «Entonces desea que continúe», sugirió Anne con ojos brillantes. «Eso», acordó Edward, apretando su mano. «Deseo que esto continúe. Todos estos días ordinarios y extraordinarios. Contigo, siempre contigo». Sopló las velas. Y en ese momento, mientras el sol brillaba sobre Derbyshire y su familia lo rodeaba, Edward Blackwell, el hombre que prefería morir soltero, entendió finalmente la verdad más profunda. La vida no se mide en batallas ganadas o medallas otorgadas. Se mide en momentos como estos, en amor que sobrevive, en familias que construyes, en el coraje de rendirte a algo más grande que tu miedo. Había sobrevivido a Crimea no para regresar a la soledad, sino para encontrar esto, esta vida, este amor, esta mujer que lo había esperado, desafiado, amado en su versión completa y rota. Y mientras Anne reía de algo que Catherine acababa de decir, mientras James intentaba meter su mano en el pastel, mientras el doctor Harrison brindaba y la tía Margaret lloraba de felicidad, Edward pensó: prefería esto. Prefería esta vida desordenada y hermosa. Prefería este amor complicado y real. Prefería ser el hombre que había muerto a sus miedos y renacido en algo más valiente. Prefería vivir completamente con Anne, siempre con Anne. La historia del capitán Edward Blackwell y Anne Fairchild nos recuerda que las segundas oportunidades existen, pero solo para aquellos lo suficientemente valientes para tomarlas. No es suficiente con que el destino los reúna. Deben hacer el trabajo difícil de la honestidad, del perdón, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que fue. Edward no era perfecto,
Cometió errores terribles, dejó que el miedo dictara decisiones que hirieron a alguien que amaba. Pero su verdadera heroicidad no estuvo en los campos de batalla de Crimea, sino en su capacidad para reconocer sus errores, para ser vulnerable, para rendirse al amor que había pasado años temiendo. Anne tampoco era la heroína pasiva de los romances tradicionales. Era fuerte, inteligente, capaz de perdonar sin olvidar, de dar segundas oportunidades sin ingenuidad. Exigió igualdad cuando la sociedad dictaba sumisión. Construyó una vida en sus propios términos, junto a un hombre que aprendió a verla como socia, no como posesión. Y Lady Pemberton, la antagonista, nos enseña lo destructivo que es aferrarse al pasado, dejar que el resentimiento nos defina. Desperdició su vida entera persiguiendo venganza por algo que pasó antes de que los protagonistas nacieran. Murió sola, amarga. Una advertencia de lo que sucede cuando elegimos odio sobre paz. Pero más allá de los personajes individuales, esta historia habla de algo universal. El amor real no es el flechazo de los cuentos de hadas, es la decisión diaria de elegir a tu pareja. Es la honestidad incluso cuando duele. Es construir juntos cuando sería más fácil separarse. Es ver las cicatrices del otro, las partes rotas y decir, te amo no a pesar de esto, sino incluyéndolo. Edward llamó el nombre de Anne cuando estaba al borde de la muerte, porque ella era lo que su corazón quería cuando todas las defensas estaban bajas. Pero el verdadero romance no fue ese momento dramático, fue todo lo que vino después. Las conversaciones difíciles, los compromisos, los años construyendo Blackwell Hall juntos, los niños que criaron, los días ordinarios que se convirtieron en una vida extraordinaria. En nuestro canal encontrarás muchas otras historias de amor que desafían las probabilidades, de mujeres que rehúsan ser víctimas, de hombres que aprenden que la vulnerabilidad es fortaleza. Historias ambientadas en épocas donde el amor tenía que luchar no solo contra las circunstancias, sino contra sociedades enteras. ¿Qué te pareció la historia de Edward y Anne? ¿Crees que el amor merece segundas oportunidades? ¿Te identificaste con el miedo de Edward o con la fuerza de Anne? Déjanos tus comentarios. Nos encanta saber qué resonó contigo. Y si disfrutaste esta historia, si sentiste cada emoción, si Edward y Anne te hicieron creer nuevamente en el poder del amor verdadero, no olvides suscribirte al canal. Porque esto es solo una de muchas historias que te esperan. Historias que te harán llorar, reír, indignarte y finalmente suspirar satisfecho cuando la justicia y el amor triunfen. Porque al final todos buscamos lo mismo. Una historia que nos recuerde que vale la pena arriesgarse por amor, que vale la pena perdonar, que vale la pena construir algo hermoso incluso cuando el mundo dice que es imposible. Edward Blackwell prefería morir soltero, pero encontró algo mejor que morir solo, vivir acompañado. Y esa, queridos oyentes, es la única victoria que realmente importa. Gracias por acompañarnos en esta historia de amor, redención y segundas oportunidades. El equipo de nuestro canal les desea, como siempre, que encuentren su propia historia extraordinaria en los días ordinarios. Cada palabra fue escrita para conmoverte y hacerte creer en el poder transformador del amor verdadero. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte otras historias emocionantes que te harán suspirar, alegrarte y celebrar el triunfo del amor sobre la adversidad. Déjanos un comentario contándonos cuál fue tu escena favorita y qué te emocionó más de esta historia. Hasta la próxima aventura romántica. Cuídense, amen con valentía y nunca dejen que el miedo les robe la posibilidad de algo hermoso.